¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad de la materia Toxicología Ocupacional? Bienvenidos. En la sesión anterior terminamos la unidad 2 sobre la exposición laboral a metales y sus compuestos, en el cual nos quedamos en el tema todos los que son derivados del petróleo, hidrocarburos. Y en la sesión de foros y de retroalimentación comentamos sobre el tema del benceno, en el cual pues es un compuesto que tiene la gasolina, en el cual pues es una sustancia química en la cual muchas personas están expuestas, más cuando van a cargar gasolina para su vehículo. En esta sesión veremos la unidad 3, patología respiratoria, irritativa y fibrótica, en la cual vamos a ver primeramente cuáles son las sustancias irritantes de las vías respiratorias y también cuáles los irritantes primarios. Eh, Empezando sobre este tema, tenemos que conocer la clasificación de los agentes químicos, en la cual se forma en lo siguiente: aerosoles, humos, gases, vapores. El ANOM 010 STPS, expedida en el 2014, aparece una tabla, la tabla 1, en la cual habla sobre los estados físicos de la sustancia química en el ambiente laboral, en la cual pues lo pone como los sólidos, líquidos y los gases. Entonces, los sólidos están todo lo que es el polvo, es el humo, las fibras. En la parte líquida está la neblina, el rocío, y los gases, pues está el vapor y el gas. Así está la clasificación de los agentes químicos y lo podemos revisar en la NOM 010 STPS 2014. Los irritantes, como su nombre lo dice, es la inflamación, la irritación en el tejido donde actúa. Estos irritantes es principalmente en dos vías de entrada, que es la piel y las mucosas del sistema respiratorio. Uno de los ejemplos que vamos a mirar en toda esta sesión, pues es el ozono, el dióxido de nitrógeno, el fosgeno o cloro, que son irritantes, y los asfixiantes, los que provocan una asfixia al trabajador. Esto, como bien dice su nombre, impide la llegada del oxígeno a las células de los tejidos, o impide, o lo que es también hace, dispersa el oxígeno, ¿sí? Que son como el dióxido de carbono, el plomo, ¿sí? Que son sustancias químicas que desplazan el oxígeno. También hay anestésicos. Estos anestésicos pues producen estado de somnolencia al ser depresores del sistema nervioso, en el cual puede ser el tolueno, el sileno, acetona, el etanol, el propano o éter etílico. Estos son anestésicos. Lo que son alérgicos, sustancias químicas que pueden generar una alergia, son generalmente se traducen o su vía de entrada es la piel o las vías respiratorias, en las cuales pueden ser fibras vegetales, formaldehído, polvo de madera o resinas, en el cual a veces se ha observado cuando una persona está haciendo algún material con fibra de vidrio. Unas personas que no están acostumbradas, pues empiezan a tener una irritación en la piel, mucha comezón, ¿sí? Y esa comezón puede generar mucha irritación
a las personas. Entonces, toda esta parte de alergias también provocan en sí problemas de salud a cualquier persona que esté expuesta. Hay unos que son cancerígenos, los cuales inducen o potencian la aparición de cáncer. Ya lo comentamos con la parte de hidrocarburos y lo platicamos en los foros. Uno es el benceno. El benceno provoca lo que es un cáncer. También el cloruro de vinilo y el amianto. Entonces, ¿cuáles los corrosivos? Los corrosivos son aquellos que directamente destruyen los tejidos, que son los ácidos y son los álcalis. Entonces, directamente ácido sulfídrico, puede ser lo que es el ácido muriático, que directamente destruyen los tejidos. Los neumoconióticos, que son sustancias sólidas, como el polvo, el humo, como lo vemos en la parte de los estados sólidos, que son los polvos, los humos, que se depositan en los pulmones produciendo neupatías y degeneración de las fibras pulmonares. Y uno de esos es el aluminio. El contacto, la exposición del aluminio puede provocar problemas de degeneración de las fibras pulmonares, bronquitis, asmas, problemas graves. Y el otro, que es el contacto del sílice, que lo vimos en el foro, ese te puede provocar una silicosis, pues ahí lo menciona. En la parte del aluminio te produce una aluminosis y la sílice una silicosis, respectivamente a estas sustancias químicas que se tienen. Bueno, vemos a una persona que está manejando un respirador de media cara. No sabemos qué sustancia química está adheriendo al recipiente. Vemos ahí que no tiene gafas de seguridad y podemos hacer una evaluación sobre esta imagen. Uno, ¿qué tipo de sustancia química está expuesto el trabajador? Si está expuesto a una sustancia química tóxica, irritante, quiere decir que debe de tener gafas de seguridad. Por las irritaciones, como lo vimos anteriormente, las sustancias químicas irritantes buscan las mucosas, las que tienen humedad. Entonces los ojos es una vía de entrada en donde puede afectar al trabajador sobre una ceguera. Entonces aquí viene también algo que puse en negritas, que es los límites de exposición profesional. Los límites de exposición profesional son esos valores de referencia para la evaluación y el control de los riesgos inherente a la exposición. Quiere decir, principalmente, en este caso, como vemos en la imagen, por inhalación a los agentes químicos presentes en los puestos de trabajo y por lo tanto podemos proteger así la salud de los trabajadores. Bueno, ya en el foro discutimos definiciones sobre riesgo, peligro y análisis de riesgo. Diferentes metodologías, diferentes autores describen el riesgo como la probabilidad de que produzca un daño o el riesgo son los peligros el cual está expuesto el trabajador. ¿Sí? Son definiciones que podemos nosotros analizar y vimos que el riesgo es la probabilidad de que pueda provocar algo, un daño. ¿Sí? El peligro es una condición, está ahí. Entonces, una de las definiciones que podemos ver en las definiciones de la NOM 018, STPS 2015, es el riesgo, dice que es la probabilidad
de que los efectos nocivos de una sustancia química peligrosa o una mezcla por una exposición crónica, o sea que ya sería un irritante secundario, que vamos a ver en la sesión posterior, ¿sí? O aguda, en este caso un irritante primario, de los trabajadores altere su salud. O sea que una sustancia química, ¿sí? Mezcla sobre la exposición que esa sustancia química está expuesto el trabajador, ¿sí? Altere su salud por su capacidad también que puede arder. Puede ser una sustancia química en la cual, si es nueva, se tiene que hacer un estudio kit, si es corrosivo, reactivo, inflamable o tóxico, ¿sí? O dañe en el centro de trabajo. Entonces vimos ahí en esta parte, y viene también la NOM 018, dice que riesgo es igual a peligro por la exposición. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que un trabajador que está expuesto a un peligro sea mayor de acuerdo a su frecuencia, de acuerdo a su consecuencia, pero aquí claramente dice, riesgo es igual a peligro. ¿Cuál es el peligro? La sustancia química tóxica, un benceno, un amoníaco, un cloro de vinilo, un cadmio, aluminio, ¿sí? Hexano, pentano, arominas. Esas sustancias químicas tóxicas son el peligro. Es una condición. Ahí está. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué riesgo puede haber? Es de acuerdo a la exposición. Entonces, el riesgo es igual al peligro por la exposición. A mayor exposición estoy del peligro, mayor riesgo voy a tener una enfermedad laboral. A menor exposición esté del peligro, es menor la probabilidad de que pueda tener una enfermedad laboral, una enfermedad de trabajo. Entonces, tenemos que parar, stop, ¿sí? Tenemos que evaluar, tenemos que identificar el peligro, evaluar los riesgos, las consecuencias, ¿sí? Y ver los límites de exposición a esa sustancia química, cuál es su frecuencia, ¿sí? ¿Cuáles los resultados, nivel de riesgo que me puede provocar esta sustancia química a yo estar expuesto? Entonces tenemos que parar, detenernos y revisar, ¿sí? Todo, las hojas de seguridad, tenemos que revisar también los exámenes médicos, tenemos que revisar el tiempo de exposición que tiene el trabajador. Hay una norma que me pareció muy completa en las definiciones, en la cual pues vamos a profundizar en los foros, que es la NOM Y302-1988. Es la última actualización que habla sobre plaguicidas y su clasificación toxicológica. Y me gustó por las definiciones que toman sobre la CL50 y el DL50, que lo vimos en el foro, en el cual no vimos en las sesiones anteriores, pero la CL50 menciona aquí que es la concentración letal media, por eso es 50, medio, del 100%, que es aguda por inhalación, ¿sí? Hay también aguda por la piel, aguda por temas nerviosos. Y que esta es la concentración de tóxico en el aire que respiraba durante una hora, incapaz de, ¿qué? De matar dentro de un lapso de 14 días a la mitad de una población representativa de la especie experimental. Vemos que en los laboratorios pues tienen a las ratas, conejos, chimpancés, diferentes animales que utilizan para experimento. Entonces, ese CL50, el DL50, va enfocado a los experimentos sobre una población de animales, ¿sí? En la cual se tiene una relación con el ser humano y ve también sobre el tipo de raza, la variedad, la edad, el sexo, masa, la salud, alimentación y aspectos ambientales, ¿no? Y esta se expresa en miligramos de tóxico por litro cuando se trata de polvo o niebla
y partes por millón de volumen, que es el ppm, partes por millón de volumen, cuando se trata de vapores o gases. Hay muchas siglas en una hoja de seguridad o como se le llama HDS, hoja de seguridad. Viene sobre el EL, que es el límite inferior de inflamabilidad. Eso lo vamos a ver con calma en los foros en donde vamos a tener que revisar una sustancia química. Y en la sustancia química, pues vamos a buscar qué es el EL, qué es el UL, ¿sí? El DHL, ¿sí? Lo que son también el CL50, el DL50, si en caso se hizo un experimento en un laboratorio sobre esa sustancia química. Entonces vamos a revisarlo más con calma para que puedan ustedes tener una interpretación mayor de la sustancia química peligrosa. Seguimos con la misma norma y vemos sobre la dosis letal media, que es el DL50, que es la estimación estadística de la cantidad de tóxico necesaria para matar el 50% de una población representativa de la especie experimental. Ahí no comenta que si es una especie de ratas, una especie de conejos, una especie de chimpancés. No, solamente son una especie experimental, ¿no? Entonces, y está seleccionada y utilizada bajo condiciones previamente establecidas y controladas, ¿no? Por eso vemos ahí eh, sobre algunas fórmulas, nos están sacando el DL50 sobre miligramos sobre kilogramos y vemos una especie, una rata. Entonces, hay diferentes tipos de razas de ratas, diferentes tipos, en el cual pues hacen este experimento en laboratorios para ver cómo se comporta 50, el 50% de la población de estos animalitos en exposición con una cantidad tóxica eh, en el ambiente, ¿no? Entonces es algo de experimentos que realiza para ver qué tan tóxico es una sustancia química. Hablamos otra vez sobre los gases irritantes, ya vimos algunas partes de las dosis. Los gases irritantes son aquellos que son inhalados y eso se disuelve en el agua, o sea, en la mucosa, como lo vimos anterior. Todas las partes húmedas del cuerpo se disuelve de estos gases irritantes, ¿sí? Y más sobre las mucosas de las vías aéreas. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar una respuesta inflamatoria, en general debido a la liberación de radicales ácidos y lo que son los alcalinos, ¿sí? Entonces, la exposición del gas irritante afecta a todas las vías aéreas y causan traqueitis, bronquitis, bronquiolitis y otros agentes inhalados pueden ser tóxicos directamente, o sea, matar, que es el cianuro, el monóxido de carbono, y producir daño simplemente por desplazar el oxígeno y causar nada únicamente asfixia, que es el metano, el dióxido de carbono, el nitrógeno, que estos sirven para desplazar el oxígeno, ¿sí? Eh, Dentro de los irritantes primarios vemos la exposición aguda. La exposición aguda son concentraciones elevadas de gas tóxico durante un periodo breve y estas son características de accidentes industriales. Vimos en este caso, ¿se acuerdan o tienen ustedes conocimiento sobre la explosión química de plaguicidas allá en Bhopal? El que era la liberación de isocianato de metilo, en donde hubo 2.000 personas fallecidas. Esa es el, la información que se dio, pero creo que superó las 2.000 personas fallecidas. Y esto, como vemos en la imagen, personas tratando de cerrar la válvula para eliminar la fuga de esta tubería, una tubería clandestina
en donde está fugando amoníaco, y vemos que tiene equipos de respiración autónoma, pero no estamos viendo un traje Hazmat, nivel A, encapsulado, no lo vemos. Entonces, tienen partes en donde puede ingresar este gas irritante. Puede ser por los oídos. Si la persona está sudando, se adhiere ese gas irritante y puede provocar quemaduras en cualquier parte del cuerpo. En este caso, los que no están protegidos es el cuello, la oreja, ¿sí? Y solamente, ¿no? Entonces, están expuestos. Entonces, aquí lo puse en rojo, perdón, en negritas, y dice que el daño respiratorio está relacionado con la hidrosolubilidad de los gases, ¿sí? Sobre la hidrosolubilidad de los gases y la duración de estas personas que en la cual están expuestas. ¿Cuál es la duración de estas personas? La duración de exposición a esta sustancia química. Puede ser 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ¿sí? Entonces, ese sería el daño respiratorio, que va relacionado sobre la hidrosolubilidad de los gases y la duración de la exposición, ¿no? Los gases más hidrosolubles, cual conocemos, está el cloro, el amoníaco, el dióxido de azufre, el cloro de hidrógeno, en la cual se disuelve muy fácilmente en las vías aéreas y causan inmediatamente irritación en la mucosa, ¿sí? Entonces, estos tipos de gases hidrosolubles pueden provocar hasta la muerte, ¿no? Algunos gases que son menos solubles, como el dióxido de nitrógeno, fosgeno, ozono, no se disuelven sino hasta que está bien en el interior de las vías aéreas, ¿sí? Y algunos, por ejemplo, como el fosgeno, en bajas concentraciones tiene un olor muy agradable, un olor como lo comentamos en el foro sobre el óxido de etileno, que es un olor muy agradable, a dulce, pero estos pueden provocar bronquiolitis grave y a menudo tienen un lapso de mayor a igual de 12 horas para que estas pueden aparecer. Puede haber la probabilidad de tener una edema pulmonar. ¿Cuáles son las complicaciones más graves? Es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que tiene como la sigla SDRA, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es la complicación, ¿sí?, más grave que puede tener la persona, ¿sí? Entonces, en el caso de ciertos agentes, por ejemplo, el amoníaco, el óxido de nitrógeno, ácido sulfídrico, dióxido de azufre, mercurio, ¿sí? Puede después aparecer, ¿no?, algunos otros problemas de síntomas por esa exposición, ¿no? Entonces puede aparecer bronquiolitis obliterante con neumonía, ¿sí? Entonces, esto pueden provocar o pueden evolucionar a una fibrosis pulmonar. Como vemos en esta imagen, sobre una radiografía de tórax o un tele de tórax, como lo conocemos más, vemos las opacidades bilaterales que tiene en esta imagen, que son resultados sobre el síndrome de dificultad respiratoria aguda por el tema de los bronquiolitis o un asma, una neumonía. Entonces vemos manchado el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, ¿sí?, por este tipo de síntomas. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca una dificultad respiratoria, en la cual pues vamos a ver en la siguiente sesión sobre el tema sobre irritantes secundarios. Pero esto vamos a ver algunas enfermedades en el cual son expuestos algunos trabajadores de diferentes tipos de actividades. Entonces, cualquier cosa, duda, comentario que tengan sobre esta sesión, me pueden enviar vía WhatsApp
privado o en el grupo o llamarme para poder atenderlos. Les agradezco, nos vemos en la sesión siguiente. Hasta luego.